Retomamos nuestro estudio de las letras rojas. La intención de este estudio, como siempre lo decimos, es revisar el carácter, la personalidad y las cualidades y la masculinidad también de nuestro Mesías, Yeshua. Y el día de hoy estamos estudiando Mateo 18 y nos quedamos justamente en aquella ocasión en todo lo relacionado con el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Se acuerdan de esa parte, no? Si leemos juntos, ahora haremos un refresh perfecto para poder tenerlo presente. Y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, y por favor encierren la palabra humille porque lo vamos a necesitar más adelante, si no es que ya la tenían encerrada. Así que cualquiera que se humille, dice, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Se acuerdan ustedes que relacionado a esto estábamos analizando la necesidad de comprender cómo es que esto es al revés en la palabra? Estaban los discípulos hablando acerca de ser el mayor, tener preeminencia, esta parte de pues pensar en tener una posición mayor. Sin embargo, el Mesías pone a un niño y dice el versículo número 3 dice, 2 perdón, dice que llamó a Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos, ¿sí? Y dice, versículo 3 de cierto os digo, amén, les digo, que si no os volvéis, y la palabra volvéis tiene que ver no solo con este concepto de ser, sino más bien con un concepto de retornar, con un concepto de shub, de arrepentirse, de estar consciente de la palabra. Dice, si no se arrepintieren, si no se retornaren, ¿de acuerdo? Dice, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Todo lo que analizamos con respecto a Shavuot apelaba justamente a esto. Por favor, me pueden confirmar con un 3 en el chat, no importa, con un 3 en el chat, si se acuerdan aquellos 12 poderes que estuvimos analizando. Aquellos 12 poderes que estuvimos viendo que el Eterno nos entrega con respecto a su espíritu. ¿Se acuerdan de esos poderes? Por favor, pongan un 3 en el chat si se acuerdan, ¿sale? ¿Por qué? Porque justamente esos poderes van a aparecer cuando tú y yo logramos el humillarnos como estos niños, como este niño, ¿sí? Toda la serie que tenemos de poderes que analizamos durante las semanas pasadas, definitivamente es importante que las puedas tener presentes y las puedas analizar, porque justamente la única forma en la que eso puede actuar en nuestra vida y en nuestro ser es si y solo si, dice el versículo número 3, os volvéis y os hacéis como niños. ¿Por qué eso? Porque le pedí hace un momento que subrayaran en el versículo 4, cualquiera que se humille. Esa palabra, humillarse, es uno de los poderes que el Eterno nos regaló. La valentía para confesar y el poder para humillarnos definitivamente es algo que vamos a necesitar. Y es algo que necesitamos recordar a diario. Él es Abba, Él es el Padre, Él es la fuente de todas las cosas. Recordar y volver a esto definitivamente nos llena de poder. Qué extraño y qué interesante es esta idea, que para poder percibir el poder del Señor necesitamos estar en el modo humilde. Por favor, apúntenlo y ténganlo presente. Para poder percibir el poder del Señor necesitamos estar en modo humilde. No hay forma de poder percibir el poder del Señor cuando la soberbia o la altanería aparece. Y te digo una cosa, esto es así, es con conciencia. Es de verdad tener presente esta cualidad de humildad. Es de verdad tener presente que necesitamos y queremos y anhelamos estar en la posición de humildad. Y para eso necesitamos esta conciencia y este pensamiento a diario.
En tu proceso de meditación, en tu estado de meditación, en la oración, dedica unos buenos minutos a humillarte delante de tu Rey. La oración que hacíamos ahora, me habría encantado grabarla ahora que lo pienso, porque fue precioso este tiempo que tuvimos. No sé si lo notaron, pero primero buscábamos agradecer al Señor por sus cualidades. No agradecíamos por lo que nos da, agradecíamos por lo que Él es. Y después agradecíamos por lo que nos otorga, provocándonos ponernos en un estado de humildad, provocando obligarnos a humillarnos. Y cuando reconoces quién es Él y cuando reconoces lo que Él te da, definitivamente debería aparecer la humildad para pedir perdón, para rogar misericordia, para agradecer, por supuesto, y también para alabar y adorar al Señor. ¿Te fijas? Si tus procesos de oración les faltan estos momentos o estos estados o estas palabras de devoción, de gratitud, de reconocimiento al Señor, probablemente en el día no te vas a acordar. Probablemente en el día no vas a tener presente este proceso de humillarse. Probablemente en el día te habrá faltado humillarte con conciencia. Y ya te lo acabo de decir, sin humildad no hay poder. Sin poder no hay respaldo. Y sin respaldo no hay propósito. Y sin propósito es como la sal que se vuelve insípida, como la sal que ya no sazonó. Todo porque nos faltó humillarnos. Imagínate eso. ¿Saben entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Imagínate eso. Si somos conscientes, de verdad necesitamos poner atención en nuestra relación con el Señor. El Señor es el Señor. El Señor es el Rey. El Señor es Hashem. El Señor es Elohim. Él es el Rey. Él es eterno. Y nosotros somos gobernados por Él. Él gobierna. Él manda. Él designa. Él es el creador. Y nosotros nos humillamos delante de Él. Nosotros nos humillamos delante de Él. ¿Como quién? Como dice, como este niño. Dice, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Dice, ¿podría repetir los 3 puntos que debe tener la oración? Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Empieza primero con reconocimiento, perdón, no, reconocimiento no, sino con gratitud, o reconocimiento está bien, sí, sí, reconocimiento de lo que es Él, ¿sí? Gratitud de lo que es Él, reconocimiento de lo que es Él. Si ustedes estuvieron en la oración, nos dimos cuenta que dijimos, gracias por tu santidad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu perseverancia, gracias por tu honorabilidad, ¿sí? Todo lo que es Él. Fue precioso esa parte de gracias por tu santidad. ¿Cómo gracias por tu santidad? Porque es lo que nos imparte, ¿sí? Y luego después de que ya reconocí quién es Él, ahora sí puedo agradecer o agradezco, no puedo, sino agradezco por lo que me otorga a mí, todo lo que me bendice a mí, todo lo que me entrega a mí, todo lo que me da a mí, lo que hace por mí. Y luego después de eso, de verdad, y entonces puedo reconocer mi posición y me humillo delante de Él. Ese es el tercero, humillarme delante de Él. Y en esa humillación puede entrar el Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi naturaleza,
reconozco mi debilidad, reconozco mi humanidad y siempre, familia, siempre, siempre, siempre entrego mis miembros en sacrificio vivo, santo. ¿Sí? Entonces, reconocimiento de lo que es Él, gratitud por lo que me ofrece, humildad. Y punto número 4, devoción. Devoción. Ya no pido nada, solamente contemplo su hermosura, doy mi devoción, ya no pido nada. Alabo, adoro y exalto su grandeza. Yo les pido, les invito a que pongan en práctica estos 4 puntos en una oración, con conciencia. Y me platicarán el próximo miércoles si algo cambia en su concepción de la eternidad del Señor. ¿Qué les parece? ¿Listo, mi querido Javier? Eso. Les quiero confesar que tuve la oportunidad de ir a la casa de Javier durante el fin de semana pasado. Estuve en la Ciudad de México este fin de semana y agradezco, amigo, un montón el hospedaje. De verdad, definitivamente pasé momentos increíbles con tu familia. Así que de verdad, para mí es un gran honor y un de verdad, una gran bendición haber compartido con ustedes. Así que ya se me hizo conocer a alguien de Descubre la Biblia. No, de ser Sansón no basta. Bueno, también Descubre la Biblia. Y bueno, qué precioso fue. Así que espero que pronto podamos conocernos más. Y como por ahí está diciendo el Doc Linares, deberíamos hacer la convención, aunque sea regional, de ser Sansón no basta por país o alguna cosa como esa, ¿no? Sería muy bueno poder conocernos en persona, la mayoría de nosotros. Ahí si la hacen, me invitan. Ok, ahí está, pues, como niños. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y atención acá, porque vamos a entender y vamos a comprender que el concepto de ser como niños no se refiere a ser niños, ¿de acuerdo? El concepto de ser como niños se refiere a la idea de la humildad en la palabra o incluso tiene que ver con alguien que está arrancando en la palabra, que es alguien que se conoce también como débiles en la fe. Y no significa que sea algo malo, sino que realmente tiene que ver con la idea de que es alguien que está empezando a conocer la palabra y la fe y la fidelidad al Señor. Y ahora sí, vamos con la parte que nos corresponde para el día de hoy y dice el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Había dicho primero, el que recibe a un niño como este, a mí me recibe. ¿De acuerdo? El que recibe a alguien que está comprendiendo de la palabra, a mí me está recibiendo. ¿Sí? Literalmente se está comportando como si fuera yo, literalmente, esa persona, esa humildad, alguien que tiene ese carácter, es el carácter mío, le está diciendo el Mesías, y el que lo recibe prácticamente a mí me recibe. ¿Y a qué se refiere esta parte de recibir? Que es la parte contraria de justamente poner tropiezo a estos pequeños. Lo contrario a recibir es hacerlo tropezar. ¿De acuerdo? Y aquí es donde se dan cuenta que no está hablando especialmente de ser niños, está hablando de ser como niños. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Es a la parte de los más nuevos en la palabra o los que están empezando a aprender. ¿Sí? Y esto dice, el que recibe a una persona que está comenzando a aprender, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque esa persona que está comenzando a aprender tiene un carácter de humildad, porque está comenzando a aprender. ¿Sí? Pero dice, el que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase, dice, una piedra de molino de asno al cuello y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte este juicio, definitivamente un juicio bastante intenso y también muy explícito, ¿sí? Y vamos por la parte natural y fácil de esta concepción. Una piedra de molino es justamente la que estaba atada o estaba ensamblada realmente con un eje, ¿de acuerdo? El cual giraba exactamente sobre otra piedra. Esta piedra giraba, era una piedra que estaba labrada, circular, ¿de acuerdo? Y justamente con una palanca que existía atada exactamente también a un, dice, a un asno, ¿sale?
este asno empezaba a empujarlo y iba girando, perdón, alrededor de este eje, moliendo lo que estuviera en medio. Por ejemplo, algo que se podía moler era, por ejemplo, olivas, de acuerdo, aceitunas. Podía moler incluso granos como trigo, sorgo, cebada, con la intención de poder consumirlo en un futuro, ¿de acuerdo? Y aquí está diciendo que esa piedra es de un molino y esa piedra pesa aproximadamente, se considera entre 1000 y 1500 kilogramos, ¿de acuerdo? Lo cual es aproximadamente una tonelada a tonelada y media. Es bastante, por cierto. Y entonces dice que cualquiera que hace tropezar, ¿sale? A uno de esos pequeñitos, ¿sale? Como niños en la palabra, o personas que son humildes, definitivamente dice, es mejor que se les ponga una piedra de molino en el cuello y sea echada afuera al mar, ¿no? Y bueno, algo interesante con esto es que probablemente es que estos niños, o estas que son como niños, lo cual deberíamos de ser todos, el ser como niños todos, dice que a ellos el Señor los defiende muy interesantemente. Quiero que pongamos atención en el carácter del Mesías. Por favor, presten atención un momento en el carácter, que esa es la intención de esta reunión. Dense cuenta cómo tiene una intención especial por defender a los que son como niños. Ya dijimos los primeros, mira, hay varias aplicaciones para el concepto de son como niños. Número uno, son como niños porque literalmente son niños, ¿de acuerdo? Son pequeñitos, son infantes. Cuidado con eso. Otra aplicación para eso son personas que están aprendiendo la palabra como principiantes. Y la tercera, y esa es la parte interesante también de esto, es que son humildes, ¿de acuerdo? Los humildes, los que son humildes. Entonces, el Mesías tiene una intención especial para respaldar y defender a los infantes, a los nuevos en la fe y a los que son humildes. Apunten, por favor, estas tres interpretaciones con respecto al concepto de niños: infantes, nuevos en la fe y a los que son humildes, a los que se comportan con humildad, a los que se conducen con humildad. Y te digo una cosa, esta es una cualidad de carácter, esta parte de defender a estos tres grupos que tú y yo necesitamos tener presentes. A los niños, defensa total y completa. Los niños no se tocan. Los niños son literalmente propiedad del Señor, son herencia del Señor los hijos, ¿sí? Y tú y yo necesitamos ir con esa misma cualidad. Los nuevos en la fe, los que están arrancando en la fe, no se tocan, los defendemos también. Y tercero, a los que son humildes, de verdad, los honramos. Y para todos ellos, el Mesías les dice a quienes los hacen tropezar, fíjate nada más dice el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a estos tres grupos, dice, hubiera sido mejor que sea esta su sentencia. Hacer tropezar. ¿Qué es hacer tropezar? La palabra hacer tropezar es del griego, ¿de acuerdo? Y fíjense nada más, es la palabra G4625, ¿de acuerdo? Y literalmente en el griego se lee así, escándalo, escándalo. Puede ser también utilizada para describir la idea de poner una trampa o incluso ofender. Hacer tropezar es escandalizar, poner una trampa u ofender. Tuvimos tres grupos: infantes, nuevos en la fe y adultos que desarrollan humildad. Pregunto, ¿ustedes y yo deberíamos estar? No, pregunto no, mal. Otra vez. ¿Ustedes y yo estamos en alguno de estos tres grupos?
¿Entraríamos en alguno de estos tres grupos? La respuesta correcta es sí. ¿En cuál deberíamos entrar? En el tercero. Adultos que se comportan con humildad. Adultos que viven con humildad. Es lo correcto. No dije no está correcto decir que se comportan. Lo correcto es que viven en humildad. ¿De acuerdo? Ese es el tercero punto. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué podemos decir que nosotros como adultos, señores, ya personas maduras, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que como niños deberíamos? Sí, claro. ¿Por qué? Porque se lo está diciendo a sus discípulos. Y sus discípulos eran también adultos. ¿Se fija? Dice Arturo Luna, soy adulto que se comporta como niño. No, brother, ese no entra en ninguno de los tres, mano. La verdad es que eso sí, arréglalo. Ah, bromeo. Pero justamente se le está diciendo a sus discípulos, los discípulos son adultos, ¿sí? Y les está diciendo a ellos cuando preguntan, hey, señor, ¿quién será el mayor? Él dice, ustedes ni siquiera entienden nada de esto. El mayor es el que se humilla acá, papá, literalmente. Y entonces, entramos en el tercer grupo y entonces acá algo que quiero que notes también es que justamente para ti está esta defensa. El Mesías también te está defendiendo de esta forma justo porque te comportas como un adulto. No, porque eres un adulto humilde. Quiero que el día de hoy percibas el amor del Señor al defenderte a ti. Que percibas hoy el amor y la voluntad y la fuerza del Señor al notar cómo es que Él te está defendiendo. Y dice en el versículo número 7, aquí atención porque viene la parte contraria de ser un adulto humilde. Dice el 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Dice ay del mundo. ¿Qué es ay del mundo? Literalmente un lamento, una maldición. ¿Sí? Dice Javier, creo que debemos tener los tres. No podríamos enorgullecer si dejamos de tener la humildad de un niño. Muy de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Lo que pasa es que ya no somos infantes. Ya no somos infantes, eso sí es verdad, ¿sale? Y justo es la idea de poder no ser infantes, ¿no? Ya tener la mentalidad de madurez, pero por supuesto, muy de acuerdo. O sea, es parte de lo mismo, ¿está bien? La idea es que nosotros tenemos los tres para defender, ¿de acuerdo? O sea, lo cuidamos las tres cosas en defensa de aquellos que están en esa situación, los infantes, los nuevos en la fe, ¿de acuerdo? Y los que viven en humildad, y nosotros también vivimos en humildad, ¿sale? Y porque la parte justo contraria aquí viene, y dice en el versículo número 7, les decía, hay del mundo por los tropiezos, ¿sí? Hay del mundo por los escándalos, también dijimos, hay del mundo por poner las trampas o por tramposos, ¿sí? Hay del mundo por sus ofensas, ¿sí? Sí, sí, sí las hay. Y el Mesías se lamenta y lo maldice. Pero dice algo interesantísimo, dice, porque es necesario. Encierren la palabra necesario. Yo no sé ustedes, yo no sé ustedes, pero yo podría decir que yo soy precursor, no, no soy precursor, pero viví un tiempo enorme de escándalo, así de escándalo y de tropiezo brutal. Y no sé si fue el mundo, si no fue el mundo, no sé, pero yo lo viví. Yo podría decirles, yo podría preguntarles mejor, ¿hay alguien aquí en esta sala que haya estado envuelto en algún escándalo alguna vez? ¿En algún tropiezo? Sí, ¿verdad? Yo veo a Javier diciendo que sí. Ok, vamos a suponer que lo produjo el mundo. No vamos a echar culpas ahora. Vamos a suponer que lo produjo el mundo. ¿Qué está diciendo el Mesías? Es que necesario. Es necesario los escándalos. Es necesario estos procesos que el mundo otorga. ¿Sí? Es necesario. ¿Qué es el mundo? Por supuesto, todo lo que no es Israel. Todos los que no se comportan con esta madurez. Los escándalos son necesarios. Los tropiezos son necesarios.
Y cuando tú usas la palabra necesario, es que lo debe de llegar, esa cosa debe llegar, no por algo, sino para algo. Es decir, vamos a poner un ejemplo rapidito. Y si tú dices, para cortar verduras, yo necesito un cuchillo, ¿sí? Entonces, buscas el cuchillo porque lo necesitas para hacer algo, ¿cierto? Para ir a cierta parte, yo necesito el coche, ¿sí? O necesito poner gasolina. Entonces, cuando dice la palabra necesito, es para algo, ¿sí? Buscas un propósito, cumplir un propósito. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué deberían llegar los escándalos? ¿Sí? ¿Para qué es que el mundo debería poner sus escándalos? ¿Para qué? ¿De acuerdo? Y bueno, si es el mundo el que los pone, pues tendríamos un mundo que pone tropiezos, un mundo que pone trampas y un mundo que pone escándalos. ¿Sí? Qué extraño y qué interesante esta parte de hacernos tropezar, ¿de acuerdo? Porque es un camino contrario a lo que la Torah ofrece. Vengan conmigo un momentito, por favor, no pierdan este capítulo, pero vengan conmigo un segundo a Jeremías 31. Jeremías 31 es prácticamente uno de los capítulos que más internalizados deberíamos de tener. Y vengan conmigo, por favor. Fíjate lo que estábamos hablando. Tropiezos, ¿cierto? Tropiezos. Vengan conmigo al versículo número 8 y dice, He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Fíjate lo que está diciendo, dice ciegos y cojos. Cojos, ¿por qué están cojos? Sencillito y directo, hombres, por favor. ¿Por qué están cojos estos que están aquí? Porque sé, a ver, empieza con T, lo estamos viendo. Porque se tropezaron. Están cojos porque se tropezaron. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, después de tropezarse fuertemente, camina naturalmente como si nada hubiera pasado? Nadie. A ver, tropiézate con el dedo chiquito del pie en la orilla de tu cama y verás cómo empiezas a cojear. Imagínate. Dice que todos los del norte volverán cojeando. Y ahora te vas a dar cuenta que esto que te estoy diciendo es más literal y más sencillo de entender que de lo que te imaginas. Y dice, versículo número 9, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas. Y pon atención porque mira lo que dice acá, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Camino derecho por el cual no tropezarán. ¿Cuál es ese camino derecho? ¿Cuál es el camino por el cual no hay tropiezo? Yeshua, la Torah, la obediencia, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, el árbol no de la vida, el árbol de la vida. ¿Sí? Yo les hago una pregunta que ya sé la respuesta, pero ¿cuántos de ustedes quisieran andar por un camino donde ya no te tropieces? Donde ya no te tropieces contigo mismo. Ya dices, ya de verdad ya entendí, ya sé escuchar su voz. Claro, es el camino donde escuchas su voz, donde haces exactamente el 100% de probabilidad de éxito, porque estás en su palabra, porque estás en su amor, porque estás presente de él, porque estás consciente de que es su orden, su instrucción es la que definitivamente siempre te conducirá a la vida. Si esto es así, sí hay oportunidad. Y vaya, que todos los que estaban caminando en este camino eran puros cojos. Pero cuando empiezan a caminar en la palabra, cuando empiezan a caminar en el que dijo yo soy el camino,
Por eso dijo él, yo soy el camino. Camina en mi palabra, la verdad y la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino. ¿Qué es ese camino derecho por el cual ya no tropezarán? Sus instrucciones, sus palabras, sus dichos. Por eso estamos estudiando esto. Porque estudiar esto de verdad va a disminuir, me encanta cómo suena esto, estudiarlo a él va a disminuir la tasa de tropiezos. ¿Amén o no amén? Amén. Entre más lo estudiamos a él, menos tropiezos va a haber. El mundo lo va a traer, sí, el mundo, y es necesario. Y ahora vamos a entender por qué es necesario. Este camino de la Torah es lo contrario al camino que el mundo nos ofrece, que está lleno de tropiezos. Regresemos por favor a Mateo 18. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué el Mesías dice es necesario? ¿Por qué el Mesías está diciendo es necesario que el mundo los haga tropezar? ¿Por qué es necesario? La respuesta está bien sencilla. Si el Mesías dijo, y atención acá, porque dijo el Mesías en Juan 17, Señor, no te pido que los saques del mundo. O sea que, atención acá, el Mesías estaba pidiendo que fuésemos expuestos a los escándalos del mundo. ¿Sí? El Mesías está orando y está diciendo, no, Señor, no, Padre, no los saques del mundo. Sí, exponlos literalmente a los escándalos del mundo. ¿Por qué? Dice Javier, nos hace madurar en la palabra, nos forja su carácter, nos forja el carácter. Sí, amigo, pero especialmente por una razón. ¿Por qué el Señor quiere que estemos expuestos a los tropiezos, escándalos y trampas del mundo? ¿Por qué? Ahí Javier ya puso un por qué, bueno, o un para qué, que es lo más correcto. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario los tropiezos? Que van a provocar en nosotros ver el tropiezo que el mundo nos da y el mundo vemos otro tropiezo y otro escándalo y otra trampa. ¿Para qué el Señor quiere que lo veamos? ¿Qué quiere que entendamos con tanto escándalo, con tanto tropiezo, con tanta trampa? ¿Qué quiere que entendamos con eso? ¿Qué quiere que se forje en nosotros? ¿Qué quiere que nos llegue de conciencia con todo esto? Probablemente. Ah, muy bien. Recordar que solo no podemos, humildad, me gusta muy bien esa. Esta exposición a tanta trampa, esta exposición a todo lo que literalmente está en el mundo, pues definitivamente nos hace mostrar, uy, ese me gusta, Agustín, quebrantar el orgullo, ese también es bueno, imagínate. Ahora sí, pregunto, ¿es necesario o no es necesario? Sí que lo es. ¿Sabes por qué? Porque difícilmente, esto es algo fuertísimo que, que quiero pedirte que entiendas. Difícilmente, muy difícilmente, vamos a querer estar expuestos a la santidad del Señor. De manera natural, ven conmigo por favor a entenderlo de esta forma. De manera natural, ¿qué es más fácil que tú y yo entendamos? Esto es fuerte y es real. ¿Qué es más fácil? No que es mejor, no, no, no. ¿Qué es más fácil que entendamos, comprendamos y notemos? ¿La santidad suprema del Señor o el mundo y sus escándalos? ¿Qué es más fácil que notemos? La verdad, los escándalos porque estamos en este mundo. Nuestro ojo ve los escándalos. Nuestro ojo todo el tiempo está viendo y está expuesto a este mundo. Yo te hago una pregunta. En proporción de tu día, ¿a qué te expones más? ¿A la santidad del Señor o a los escándalos del mundo? En proporción de tu día, en proporción de tu tiempo del día. Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí lo vas a comprender. El Shabbat. ¿Qué proporción de la semana tiene? 1 contra 6.
Uno de 7. Si saco un cálculo rápidamente, es ni el 15% de tu semana. Es el 14,28%. Y todo el resto del otro 75% le pertenece al mundo, tu semana. Porque es necesario que en ese 75% estés expuesto. A ver si esta es facilísima para los que guardamos Shabbat. Y que Shabbat realmente nos guarda a nosotros. Imagínate nada más. Ese 75% de escándalo del mundo, ¿cuánto te hace amar ese 75, no, 85, perdón? Ese 85% de exposición al mundo y sus quebrantos y sus trampas y sus escándalos. Pues mira, imagínate, 85% de tu semana, ¿cuánto crees que te hace apreciar el 15% del Shabbat? Esto me van a entender facilísimo. ¿Cuánto crees que te va a hacer esperar, anhelar y desear el Shabbat? Después de estar en el afán de la semana, después de estar en las trampas de la semana, después de estar 85% de la semana afanado, 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 yendo, viniendo. Exacto, mi querido Cosmos. Va a ser que tu 15% sea 100% anhelado. Es necesario que haya escándalos, familia. Es necesario que vayas a trabajar. Es necesario que nos afanemos. Es necesario. ¿Sí? Para encontrar ese reposo en su palabra. Para encontrar esa bendición y plenitud en la instrucción. Como dice ese versículo que me está viniendo a la mente ahora. Y hallarán descanso para vuestras almas. Dice el versículo y este es buenísimo porque lo vamos a ocupar. Tomad mi yugo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, dice, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 28 al 29. Por favor, apúntenlo, lo vamos a necesitar. Estaba agendado para más abajo. Pero esta parte final de hallaréis descanso para vuestras almas lo trae a colación desde ahora. Imagínate eso. Y qué extraño. Por favor, vengan conmigo todos a Mateo 11, por favor. Mateo capítulo 11, 28. Ese 85% te deja así, cansado y cargado. Imagínate todo el tiempo. Atención, Luis Lorenzo, Chuy, todo el mundo. Imagínate todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Literalmente estar esquivando las trampas del mundo. Esquivando el tropiezo del mundo. Imagínate todo el tiempo. ¿Cómo te va a dejar cansado y cargado? Todo el tiempo esquivando los escándalos. Todo el tiempo escuchando el escándalo del mundo. Que si la guerra, la economía, el billete, el dinero, la corrupción, el gobierno, el tráfico, el trabajo, las metas, las cuentas por pagar, la inflación, cansado y cargado. Todo el tiempo está allí, todo el tiempo está allí, hacer tropezar. El mundo va a hacer tropezar. Pero que dice, hey, eso es necesario. No te quejes, eso es necesario. ¿Sí? Tomad mi yugo. Mira lo que dice acá, tomad mi yugo. Tienes dos opciones. A ver cuál te parece. Tomar su yugo, que dice ahí justamente, mi yugo, y esta parte ya conocen cómo es su yugo. ¿Cómo es su yugo? Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O, si quieres, y no quieres su yugo, puedes tomar la piedra de molino, la que tú quieras puedes tomar. ¿Te fijas? Y aquí vas a encontrar esta relación. O tomamos su yugo o nos cuelga la piedra de molino en el cuello. ¿Cuál prefieres? ¿Su yugo de humildad? ¿Su yugo fácil? ¿Su yugo que es ligero?
su yugo, que es fácil de llevar, o no, puedes tomar la altanería, la soberbia y entonces que la piedra te la cuelguen en el cuello. Y extrañamente dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón. ¿De qué estamos hablando? De la humildad, caramba. Estamos hablando de la humildad. Ser como niños, no como infantes, no nuevos en la fe, sino humildes de corazón. Humildes de corazón. Y dice, versículo número 7, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Tal cual, es necesario que vengan tropiezos. ¿Sí? Vamos, vengan por favor conmigo a Marcos 8:36. Y dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí te vas a dar cuenta de cómo está este contraste evidente. Una cosa es ganar el mundo y lo contrario a eso es perder su alma. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que es inversamente proporcional. A mayor mundo ganado, mayor alma perdida. Punto. ¿Sí? Aquí sería directamente proporcional porque dije mayor y mayor. Pero sería a mayor mundo ganado, menor alma. Punto. Para que sea inversamente proporcional. Porque estamos hablando del mundo y sus tropiezos. ¿Por qué queremos dominar y por qué queremos ganar el mundo si está lleno de tropiezos y además que son necesarios? Sí. Juan 16:33 establece la idea de en el mundo tendréis aflicción. Vengan conmigo un momento a Juan 16:33 para que lo subrayen. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No intentes hackear el mundo, no intentes dominar ni conquistar el mundo. Dice aquí el Mesías, yo ya vencí al mundo. En el mundo estarás en aflicción. No te pido que los guardes del mundo, no te pido que los saques del mundo, perdón, sino que los guardes del mundo. Eso fue lo que el Mesías oró en Juan 17. No te pido que los saques, guárdalo, Señor. No te pido que los saques, guárdalo, Señor. En el mundo tendréis aflicción. Asunto revelado. En el mundo tendréis aflicción. Punto. Confiemos. Él ha vencido al mundo. En primera de Juan 5:4, por favor, primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fidelidad. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Otra vez, directamente proporcional. A mayor mundo ganado, si lo dije al revés otra vez, inversamente proporcional. A mayor mundo ganado, menor nacido de Dios, menor nuevo nacimiento, menos nacido del Espíritu. A menor mundo ganado, evidencia de que eres nacido de Dios. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo habrá, como dijimos, trampas, en el mundo habrá toda clase de escándalos. Él venció al mundo, muriendo a sí mismo. Conclusión sobre los tropiezos necesarios. Los tropiezos muestran la realidad de este mundo y son necesarios para que anhelemos lo real del Señor. Cuando el mundo se muestra como es, vamos a aborrecerlo. Cuando el mundo muestre lo que es, no vamos a querer estar aquí. ¿Sí? Por eso el mundo va a intentar engañarte y hacernos tropezar.
Los tropiezos son necesarios porque revelan la verdad de lo que el mundo es. Y para esto vamos a utilizar Corintios, por favor. Vamos a traer a nuestra mente Corintios 11, 18 y 19. Dice este versículo. Perdón, lo estoy leyendo mal. Creo que es 1 Corintios. Uy, sí lo apunté mal. Déjenme revisar un segundito. No. Mm, Lo busco y lo confirmo y se los mando, porque no me acuerdo, no está bien escrito, no sé qué escribí, pero no escribí correctamente. Pero bueno, el punto es que está resuelto. El mundo va a hacer tropiezos, va a hacer escándalos y es necesario porque revelan la realidad de lo que el mundo ofrece y la intención del Señor a exponernos a eso es que anhelemos aborrecer el mundo y busquemos las cosas de arriba, busquemos el nacer de Él, busquemos literalmente ser concebidos por su palabra. ¿De acuerdo? No podemos ser causantes de los tropiezos, eso sí es verdad. Y dice justamente al final este versículo, hay de aquel hombre, y dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y esta parte es muy potente. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y tú y yo no podemos ser agentes que provoquen tropiezos. No podemos, no se nos está dando ese permiso, no tenemos esa oportunidad. No podemos ser los que escandalizan, no podemos ser aquellos que provocan escándalos. No podemos ser aquellos. No se nos da esa autorización ni tenemos la licencia para poder hacer escándalos ni para escandalizar. Así es, mi querido Cosmos, el que no naciera de nuevo. Muy, muy de acuerdo, tal cual. ¿Por qué? Porque el que escandaliza, perdón, el que escandaliza es el que no ha nacido de nuevo, el que no es humilde, el que no es de parte de Dios, el que no está consciente, el que no toma su responsabilidad, el que no ha madurado. Él es el que está haciendo los escándalos. ¿Sí? Y dice, tú y yo no podemos. Hay de aquel, hay de aquel, dice, por quien viene el tropiezo. No te preocupes de estar envuelto en escándalos, pero no seas tú el causante de los escándalos. No seas tú el que provoca que se escandalicen los más nuevos en la fe, o que se escandalicen incluso los niños, los infantes. No podemos darnos esa oportunidad. Sí, hacer tropezar. ¿Cómo puedes hacer tropezar a alguien? Pues a los infantes, ya te dije, los niños no se tocan, los niños son intocables, los niños son herencia del Señor, son hijos de alguien, son herencia directa del Señor. ¿Cómo hacer tropezar a un niño? Engáñalo, engañarlo, asustarlo, hacerlo temer, preocuparlo. Hacer tropezar a un niño tiene que ver con todo eso, a un infante. A un nuevo, a un débil en la fe. ¿Cómo haces tropezar a un débil en la fe? Enseñando doctrinas, mandamientos de hombres, interpretándole la palabra con un deseo de manipularle, con un deseo de hacerlo como tú, hacerlo para ti, hacerlo a ti. Eso es también hacer tropezar, poner tropiezo. Y con las personas humildes, con las personas que son humildes, como que es el tercer grupo, ¿cómo lo haces tropezar? ¿Cómo lo haces escandalizarse? ¿Cómo lo escandalizas? Al aprovecharte de esa humildad que el Señor puso, al tomar provecho, a abusar de esa humildad, a mal emplear esa humildad. No podemos ser aquellos que ponen tropiezo, no tenemos autoridad ni licencia para eso. Así que, si tu cuerpo es parte de esa alianza con tu mente para hacer tropezar a alguien, mire lo que dice el siguiente versículo, los siguientes dos versículos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te sentaré en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies. Dice ser echado en el fuego eterno. Dice,
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si con tus manos, tus pies o tu ojo vas a hacer pecar a alguien, vas a hacer caer a alguien, dice mejor sácalo de ti. O también puede ser que si con tus ojos, tus manos o tus pies los utilizas para caer en las trampas que el mundo te va a poner, también lo puedes ver de ese lado, dice, sácalo de ti, deséchalo de ti, quítalo de ti. Y dirás tú, ¿esto es literal? Pues puede ser tomado como literal, pero la verdad es que no puede ser tomado como literal. O sea, aunque puede, lo correcto sería que no, porque te digo una cosa, el conflicto no está en el miembro, el conflicto no está en la mano. El conflicto no está en el pie y el conflicto no está en el ojo. ¿Dónde está el conflicto? Porque la mano no se manda sola, el pie no se conduce solo y el ojo no ve hacia donde él quiere. ¿Quién conduce a estos miembros? La mente. Y si la mente es la que está dañada, no es el pie, ¿en dónde hay que trabajar? Porque imagínate que no trabajas en la mente y quitas el pie, ¿qué crees que va a pasar? Como humano vas a buscar la forma de poder solucionarlo y encontrar moverte hasta allá si no tienes pie. Y si no tienes mano, te pones una prótesis. Y si no tienes ojos, le pides a Siri que te diga dónde están las cosas, ¿no? Pero la verdad es que lo que necesita cambiarse es la mente. Por lo tanto, ¿a qué se refiere este capítulo? ¿A qué se refiere este capítulo? ¿A qué se refiere este verso? ¿Es literal? Pues la verdad es que no puede ser literal. ¿Sí? Dice acá Cosmos, en lo que ves, lo que haces y en lo que andas te hace pecar, eso échalo de ti. Sí, sí, cierto, puede ser. Lo que está pasando, eso que te hace pecar, quítalo de ti. Sí, sí, cierto. También está bien, por supuesto, muy de acuerdo. Ya dijimos, puede ser la parte de, pues, literal, puede ser una cosa, no es algo el correcto ni verlo solo literal. De lo que nos hace pecar, por ejemplo, lo que veo, lo que hago y lo que ando, pues sí, también puede ser. Pero, imagínate esto, mi querido Cosmos, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, te hace pecar lo que ves? Por ejemplo, antes trabajamos mucho el tema de pornografía y lo quitas de ti, decía Lincoln, me acuerdo un montón. Le pones ahí en tu firewall, le pones ahí un muro y le pones un bloqueador de páginas de pornografía y quitas todo eso que ves, pues lo quitas, perfecto. Pero si aún en la mente no se ha trabajado, estoy seguro que a lo mejor aguantas unos meses, pero de alguna forma terminas buscando la forma de lograr regresar al punto. ¿Por qué? Porque el conflicto no está en lo que ves, el conflicto no está en la mente y el corazón, ¿sí? En lo que andas, probablemente ya no andas allá, pero como quiera te causa el deseo de volver, ¿cierto? En lo que haces, porque exactamente las manos, cuando habla de las manos, habla de las acciones, ¿sí? Lo que haces, a lo mejor ya no lo haces o a lo mejor lo estás dejando de hacer, pero tu mente sigue anhelando hacerlo, ¿sí? Porque el tema con los conflictos que el mundo ofrece, ¿qué crees que tienen que ver mucho con los placeres? Por eso es que engañan. Entonces, ¿en dónde está el conflicto? ¿En dónde hay que trabajar? ¿En dónde hay que prestar atención? Y aquí viene por qué teníamos que orar, por qué necesitábamos orar como oramos el día de hoy. Vengan conmigo, por favor, y esto lo hemos dicho muchas veces y hoy lo vamos a volver a tomar. Romanos capítulo 12. Romanos 12 deberá ser parte de tu oración a diario. Lo que oramos, lo que decíamos hace un momentito y lo que poníamos en la conciencia hace un momento, tiene que ver todo con Romanos 12. Vengan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12 para terminar. Así que, hermanos, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, perdón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Este siglo también puede ser considerado a este mundo, ¿de acuerdo? Tal cual. A este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. ¿Se acuerdan? Humildad, aquí lo está diciendo. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Me regreso al primero en relación a esto mismo. Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. Solo las manos, solo los pies, solo los ojos, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. ¿Dónde se presentaba? ¿Alguien se acuerda de qué estaba hecho, de qué material estaba hecho el altar donde se presentaban los sacrificios? ¿Alguien se acuerda de qué estaba hecho ese altar? ¿Dónde estaba ese altar? ¿Cuántas horas del día estaba encendido ese altar? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde estaba el altar donde se quemaban estos sacrificios de los que está hablando acá? En el tabernáculo, por supuesto, sí, pero ¿en qué parte del tabernáculo? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien a la una? ¿Alguien a las dos? ¿Alguien a las? A ver, si alguien se acuerda, póngalo ahí en el chat. Vamos a ver. No, ok, para cerrar. De bronce. Era el altar de bronce. Estaba en el atrio del tabernáculo. Estaba fuera del lugar santo, en el atrio. Lo primero que te encontrabas era el lavacro, ¿de acuerdo? Y el altar, ¿de acuerdo? No, mi querido Cosmos, el altar que estaba en el lugar santo era el altar de oro de incienso, que quemaba incienso, ¿sale? Pero el altar donde se quemaban las víctimas, los animales, por ejemplo, o las oblaciones, o las ofrendas de cereales, era en el altar de bronce, que estaba afuera, ¿de acuerdo? Era como si fuera una parrilla, exactamente, era como si fuera una parrilla. Y esta parrilla, ¿cuántas horas del día ardía? ¿Cuántas horas del día estaba ardiendo? Todas las horas, todo el tiempo estaba ardiendo, porque todo el tiempo se estaban ofreciendo sacrificios, ¿sí? ¿Y por qué estamos contando esto? Porque está diciendo que nuestros miembros, nuestros cuerpos deberían ser presentados como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como culto racional. ¿A qué se refiere con esto? Dice Roberto, 25/8, o sea, todo el tiempo, literal, 25/8, no 24/7, aquí es todo el tiempo. Am, ¿A qué se refiere entonces con esto del sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como culto racional? Ah, ya entendí, ya entendí. Mis miembros, mi cuerpo entero, lo coloco en el altar, ¿sí? Ayer estaba leyendo una imagen que decía, le cantamos al Señor, manda tu fuego y quémanos con tu fuego y que arda tu fuego y Señor, pon fuego y fuego y fuego y hay canciones que tratan así, fuego, fuego, que no pare el fuego. Pero para que haya fuego, se ocupan víctimas en el altar, se ocupa carne puesta en el altar, se ocupa que haya de verdad material que esté ardiendo. Y si tú no estás poniéndote en el altar, definitivamente no pidas fuego, pues. Si tú y yo no estamos poniéndonos en el altar, definitivamente no podemos pedirle al Señor que traiga su presencia en nuestra vida. Cuando estamos hablando de saca tu ojo, quita tu pie, quita tu mano, no se refiere a que lo hagas literal. Se refiere a que a diario lo entregues delante del Señor y que de verdad tu carne se queme allí.
y lo recuerdes a diario, que tú estás puesto en el altar, que su fuego está quemando, que su fuego está ardiendo. Y cuando su fuego arde es igual que cuando el soplo o el espíritu sopla. La hierba se seca y la flor se marchita, se consume. ¿Qué se consume? La soberbia de la que estábamos hablando. La soberbia con la que los discípulos le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa soberbia que estaba en los miembros de los discípulos, en su pensamiento, en sus manos, en sus acciones, en sus pies, que son sus decisiones, y en los ojos, que es de lo que se alimentan. En todo eso, lleno de soberbia, le preguntaron al Mesías, ¿quién es el mayor? Y eso debía estar en el altar. Esa soberbia debía estar presentada en el altar. Esa soberbia que habitaba en los miembros de los discípulos, ¿qué crees? No estaba en el altar. Y con soberbia le preguntan al Mesías, ¿quién es el mayor? ¿Te acuerdas de Isaac? La aquedad de Isaac, que iba a ser entregado como sacrificio y que el Señor no lo permitió al final. Bueno, ese sacrificio representa el sacrificio que necesitamos hacer, que necesitaba hacer, primero lo voy a decir de tercera persona, que necesitaba hacer aquel que fuese descendiente directo de Abraham. Y tú eres descendiente directo de Abraham, por lo tanto, ese sacrificio también te compete a ti. Acuérdate de Isaac. E Isaac te diría, es un niño, pero no, no era un niño. Cuando fue entregado, no era un niño. Se cree que tenía incluso como 30 años. Imagínate eso. El Mesías fue a la cruz a los 30 años. Más o menos, pues. No era un anciano, ni era un niño. Pero con conciencia, con culto racional, caballeros. Racional. No emocional. Racional. Fue a la cruz. Como un niño fue a la cruz. Humilde, humillándose como un niño. Hasta aquí, caballero, nuestra sesión del día de hoy.